la misma página que nos mostró por el links, entramos a la interfaz de administración, le colocamos el usuario que, que le colocamos en el Tomcat user.xml y aquí tenemos el mismo entorno que estábamos viendo por el shell. Hola, yo soy Food Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Si te gustan mis videos, por favor, compártelo, da like, suscríbete al canal, haz clic en la campanita, pero en la opción de todas, porque si no das clic en la opción de todas, YouTube no te anuncia cuando yo subo un nuevo video. Quedan advertidos. Y para los que todavía no son miembros del grupo de Telegram, aquí en la descripción está la invitación. Ya somos más de 400 personas. Yo trato de responder la mayoría, las cosas que me sé, en las inquietudes que ustedes colocan acá. Y la idea es que sea de los temas que se tratan aquí en el canal de Fox Desclasificado. Así que están invitados. Allí está el link en la descripción del canal. Este video tiene que ver con un en vivo que está aquí en la tarjeta interactiva que está saliendo en estos momentos. Y tiene que ver con un problema que tuve con la configuración de un Tomcat. Eso en mi trabajo. Entonces, pues estaba un poco, digamos, frustrado y me dio por transmitir como para desahogarme un poco haciendo la configuración, la instalación primero y la configuración de un Tomcat 9, que es el contenedor de aplicaciones web de Apache. ¿Ya? Entonces, si está interesado en ese tema, vamos a verlo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es actualizar los repositorios de software de la distribución de Linux. En este caso es Ubuntu 22.04. Entonces colocamos a sudo apt update y esto va a actualizar los repositorios. Una vez tenemos actualizados los repositorios, vamos a instalar el Java. O sea, vamos a instalar la versión que viene con la distribución, que es el OpenJDK 11. Esto lo hacemos con sudo apt install OpenJDK-11-JDK. Bueno, una vez lo tenemos instalado, esto fue acelerado obviamente, vamos a probar la versión de Java con Java version y podemos establecer que ya quedó bien instalada. El sistema operativo la está detectando correctamente. Ahora con sudo apt install tomcat 9 espacio tomcat 9 raya admin, vamos a instalar el Tomcat como tal, o sea, el servidor de aplicaciones de Java para web. Entonces aquí nos pide la instalación que le confirmemos, le damos que sí y nos lo instala. Bueno, entonces ahora vamos a ver si el Tomcat está corriendo. Con ss-ltn vemos que está corriendo en el puerto 8080. ¡Suscríbete! Ahora necesitamos acceder a la interfaz administrativa de Tomcat para poder desplegar nuestras aplicaciones. Entonces lo hacemos editando el archivo etc tomcat 9 tomcat users.xml. Eso lo hacemos con nano. Y cuando lo editamos vamos a ir a la última parte antes de que se cierre el tag tomcat users y vamos a agregar 3 líneas. Van a ser 2 líneas donde se definen los roles, que son los roles con los que se entra a la aplicación y se tienen permisos para hacer modificaciones, que es el rol de admin GUI y el otro rol que se llama manager GUI. Luego de esto vamos a colocar una tercera línea que es en la que vamos a definir el usuario con su autenticación. Esta línea es user y aquí están el usuario y su password y los roles a los que está asignado. Aquí vamos a hacer un cambio para que quede mejor. Le vamos a colocar admin en username y en password vamos a colocar un password cualquiera, el que ustedes quieran. Asegúrense que sea un password seguro, que contenga letras, números, caracteres y mayúsculas. O puede ser una contraseña muy larga con letras minúsculas y mayúsculas o números, ¿ya? O puede ser una frase, pero asegúrense que sea segura. Guardamos este archivo y
reiniciamos el servicio de Tomcat con Service Tomcat Restart. Bueno, ahora vamos a instalar un navegador web de Shell para comprobar que está funcionando el Tomcat y que podemos acceder a su interfase de administración. Entonces lo hacemos con apt install links y una vez lo tenemos instalado, pues lo corremos con links y la URL en la que está corriendo el Tomcat. En este caso sería http://127.0.0.1 Entonces vemos que trabaja. Vamos a entrar a la interfaz administrativa, le colocamos admin, le colocamos la contraseña que escribimos en el archivo de configuración de Tomcat RadiaUsers.xml y podemos ver que tenemos acceso a la interfaz de configuración, ¿ya? A la interfaz de administración del Tomcat. Y aquí ya podemos desplegar las aplicaciones, pero acá lo tenemos en un entorno de texto, es decir, esto lo hicimos simplemente para probar sin necesidad de ningún navegador externo a esta máquina que está corriendo y que autentica. Entonces ahora vamos a hacer que se pueda acceder desde otras direcciones que no sea la misma máquina donde está corriendo. Para eso vamos a editar dos archivos que son el context del manager en esta ruta que están viendo allí, y lo que vamos a hacer es comentar la línea que restringe el acceso solamente al localhost, que es esta. Entonces, con menor que, admiración, raya, raya, y luego raya, raya, mayor que, comentamos, colocamos entre ese tag esta línea y la guardamos, y luego vamos a el mismo archivo pero dentro de Host Manager. En la misma ruta vamos a posicionarnos en la misma línea y la vamos a comentar con lo mismo. Menor que, admiración, raya, raya, y luego raya, raya, mayor que, y ese tag nos permite comentar la línea que nos está impidiendo entrar al Host Manager, restringiendo solo el acceso al localhost. Bueno, ahora vamos a reiniciar el servicio con Service Tomcat 9 Restart. Suscríbete. Y vamos a utilizar un navegador ya externo a esta máquina para comprobar que está funcionando, que le quitamos la restricción solamente de acceso del localhost. Entonces vamos a colocar el IP de la máquina en este entorno, que sería 10.20.10.26, puerto 8080, y miren, la misma página que nos mostró por el links. Entramos a la interfaz de administración, le colocamos el usuario que le colocamos en el Tomcat user.xml, y aquí tenemos el mismo entorno que estábamos viendo por el shell. Miren, aquí está todo. Entonces aquí ya podemos comenzar a desplegar las aplicaciones que necesitamos correr en este servidor web o en este contenedor de aplicaciones web de Apache que se llama Tomcat. Bueno, entonces como ven, el procedimiento es muy fácil, ¿ya? Y de hecho eso me sirvió para poder solucionar el problema que tenía en el servidor donde se me estaba produciendo dificultades para poderlo configurar. Y era que antes uno de los desarrolladores había modificado
el archivo de Tomcat Users y le había colocado algunos tags que no iban allí y por eso estaba fallando. Y gracias a la elaboración del video me pude dar cuenta porque hice una instalación limpia y luego agarré el archivo de Tomcat Users, lo copié y me funcionó perfectamente, ¿ya? Entonces solo fue modificar las credenciales y ya funcionó. Entonces espero que como a mí, a ustedes también les haya sido de utilidad este video y recuerden darle a like, suscribirse al canal, hacer clic en la campanita pero en la opción de todas, porque si no das clic en la opción de todas, YouTube no te anuncia cuando yo subo un nuevo video y háganle caso a mi amigo Banano. Hoy, aquí con Banano, oigan pues parceras, en la buena, denle like, suscríbanse en el canal, denle un clic en la campanita, compartan estos videos con su mamá, con su papá, con sus primos, con la prima, con sus tíos, con las tías, con la novia, con el amante, con su novio, con la amante, con la vecina, con el vecino, con su abuelito, y si la pobrecita está sorda, pues escríbase en un papel y se lo vuelve y se lo muestra, ya que tiene subtítulos, y ella también tiene derecho a los videos de este man, nos pillamos.